7 en punto de la noche y gracias por acompañarnos en nuestra edición estelar de Costa Rica Noticias. Les saluda Melissa Valerio y lo acompañaré durante la próxima hora de programación con información nacional e internacional para que usted no se pierda detalle. Recuerde, estamos en la señal de 13 Costa Rica Televisión y a través de todas nuestras redes sociales que usted puede ver acá en la parte inferior de nuestra pantalla para que también pueda seguir la señal en vivo y otras informaciones que se generaron durante este viernes 14 de mayo. Con muchísima información, pero primero haciendo un repaso por nuestros titulares. Costa Rica reporta este viernes 2.815 nuevos casos de COVID-19, 1.339 hospitalizados y 33 fallecidos. Cámaras turísticas se oponen a la prueba PCR como requisito de ingreso al país, esto ante el pedido de varios gremios de salud por el aumento de casos de coronavirus en Costa Rica. La Policía de Migración realizó este año el rechazo de más de 1.800 haitianos, 500 cubanos y 400 extrarregionales que intentaron ingresar al país de manera irregular. En menos de 24 horas, el Partido Liberación Nacional deberá definir si cambia la fecha de su convención interna e incluso si elige al candidato por medio de una asamblea nacional y no una votación abierta. Y en el ámbito internacional, Israel seguía castigando este viernes la Franja de Gaza con artillería y bombardeos aéreos. Y damos inicio con las informaciones. ¿Cuáles son los datos de COVID-19 para este 14 de mayo? Los vemos en pantalla a continuación. Como lo veíamos en titulares, 2.815 nuevos casos se generaron en nuestro país en las últimas 24 horas, 580 por nexo. En nuestro país se registran 57.291 personas con el virus activo para un total de casos de 282.741 personas contagiadas desde que inició la pandemia. Ahora el número de fallecidos en total, Costa Rica registra 3.547 fallecidos. Hoy, en las últimas 24 horas, 33 personas perdieron la vida por COVID-19 relacionado a la COVID-19, la cifra más alta que registra nuestro país desde que inició la pandemia. Por último, los hospitalizados para este 14 de mayo, 1.339 se encuentran en algunos de los hospitales de la Caja y privados de nuestro país. De ellos, 474 en unidades de cuidados intensivos de la Caja Costarricense del Seguro Social y 15 en UCI del sector privado. Y continuamos con las informaciones. La Defensoría de los Habitantes denunció a la Caja Costarricense del Seguro Social porque está escondiendo información sobre el proceso de vacunación de la COVID-19. En la Caja aseguran que ellos están haciendo la recopilación de datos solicitada y que aún están en el margen de ley para dar los resultados que pide la Defensoría. La Defensoría de los Habitantes solicitó a la Caja Costarricense del Seguro Social un informe actualizado sobre el estado actual del cumplimiento de las recomendaciones y sugerencias que contemplaban la adopción de acciones correctivas implementadas en el proceso de vacunación contra la COVID-19. Sin embargo, la Defensoría asegura que la Caja se ha negado a darle la información si las irregularidades señaladas por la auditoría interna han sido subsanadas, lo cual despierta una señal de alerta en el ente defensor. Pedimos en detalle el estado actual de la situación, copia de los informes recibidos por parte de las diferentes instancias encargadas de dar cumplimiento a las recomendaciones y sugerencias de la auditoría, así como también pedimos un listado de las acciones correctivas a implementar o ya implementadas. Sin embargo, la Caja se ha negado a informar a la Defensoría si estos hallazgos de irregularidades señalados por la auditoría han sido subsanados, lo cual despierta una señal de alerta. Es urgente que las autoridades de la Caja actúen con la mayor transparencia respecto al proceso de vacunación. Esto con el fin de no generar dudas en la población. La autoridad se refirió a una serie de irregularidades que fueron constatadas en el proceso de vacunación en los establecimientos de salud de la institución, identificando sus eventuales causas y riesgos, así como las medidas urgentes y pertinentes
para fortalecer los controles que garanticen que el proceso en curso se ajuste a la normativa definida por las instancias técnicas nacionales en materia de vacunación. En inspecciones que realizamos pudimos constatar debilidades en el proceso de vacunación, como por ejemplo la entrega de pequeñas cantidades de vacunas por debajo de la capacidad instalada de cada centro, el establecimiento de un esquema de vacunación con horario de oficina y la falta de un modelo estándar de aplicación nacional, que esto lo que crea es una discriminación territorial. Según la Defensoría, es vital para ellos que el país conozca si al día de hoy las acciones dispuestas por la Auditoría de la Caja fueron implementadas por parte de las autoridades competentes para garantizar la corrección en el cual el proceso de vacunación y que el mismo esté apegado a las disposiciones adoptadas por las autoridades. Costa Rica Noticias hizo la consulta a la Caja Costarricense del Seguro Social, donde aseguran que no es de recibida la información que hace la Defensoría, pues ellos se encuentran realizando la estadística que tienen para cumplir durante los próximos días. Aseguran que el 19 de mayo del presente año es la fecha máxima donde pueden brindar los datos a la Defensoría que fueron solicitados. Y a partir de este viernes 14 de mayo, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría contará con un laboratorio para realizar pruebas rápidas de COVID-19. El laboratorio está ubicado en las oficinas administrativas de Aeris, ubicada a 600 metros noroeste de la terminal de salidas internacionales. El nuevo centro para realizar pruebas COVID-19 ubicado en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría empezó a operar a partir de este viernes 14 de mayo. El laboratorio móvil se ubica a 600 metros noroeste de la terminal de vuelos internacionales, sobre la carretera camino a San Antonio del Tejar. De esta manera se permite hacer un adecuado tratamiento de las muestras y separación del flujo de pasajeros, al evitar congestión de viajeros en las instalaciones principales del aeropuerto. Los servicios se brindarán en inglés y todos tendrán la posibilidad de reservar su cita mediante el sitio web covid.morfotr.com. ¿Cómo nació la iniciativa? La iniciativa es la respuesta del gobierno de Costa Rica, del sector turístico, acá en este tremendo y maravilloso país, para satisfacer un requerimiento que han ido estableciendo los diferentes países hacia donde tenemos conexiones directas o vuelos también pasajeros que llegan a través de rutas indirectas y que pueden conectar en otros aeropuertos. La idea es que ese pasajero pueda satisfacer esa necesidad, ese requisito tan importante de viaje dentro de las instalaciones de Juan Santamaría, o al menos a esa distancia de unos 600 metros cercano a la terminal, con un servicio expedito y rápido para que ese pasajero pueda, además de la seguridad que le ofrecemos de acuerdo a los protocolos que están establecidos en la terminal, pueda llegar y satisfacer ese requerimiento que es muy importante en el día de hoy. Ningún pasajero puede ir, por ejemplo, a los Estados Unidos sin antes haberse realizado esta prueba y que la prueba determine que el resultado es negativo. Para el traslado de personas se dispone de servicio de transporte las 24 horas del día de forma gratuita desde la terminal de aeropuerto con las facilidades que demanda la Ley 7600. También se ofrece espacio de parqueo con el fin de que sea de utilidad para viajeros que tengan vehículo de alquiler o que lleguen con sus familiares. El proceso de toma de muestra y entrega del resultado es de máximo 1 hora y tiene un costo de $65 más impuesto de ventas. Se recomienda a los pasajeros acudir al laboratorio con 4 horas de antelación a la salida de su vuelo. Los viajeros deben presentar la reservación de la aerolínea, así como su pasaporte. ¿Y qué pasa si un pasajero resulta positivo? En el caso de positivo no puede volar. Más bien tiene que ir a algún hotel a hacer hora sanitaria en caso de que fuera un extranjero. Tenemos comunicación con las aseguradoras Sagicor, INS y Blue Cross Blue Shield que dan el seguro para que el pasajero pueda llamarlos a ellos, explicar la situación y coordinar un hotel. En este laboratorio también se realiza la prueba PCR, pero con un costo superior. Además, los pasajeros que prefieran esta prueba sí deben realizar reservación con anticipación, pues el resultado dura un día y solo se atenderá a una cantidad de pasajeros limitada. El laboratorio para realizar las pruebas rápidas estará disponible hasta que sea necesario y mejore la situación por la pandemia. Y el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos se pronunció en contra de un eventual uso de pruebas rápidas de saliva para detectar el SARS-CoV-2
sin el aval del Ministerio de Salud. La reacción de los microbiólogos se da luego de que trascendiera en la prensa la posibilidad de utilizar esta prueba como un mecanismo para bajar los contagios. Los especialistas en microbiología también se pronunciaron en contra de que dichas muestras puedan ser tomadas por la propia persona o personal que no está debidamente especializado. En los servicios de salud públicos, quienes toman las medidas incluyen médicos de personal de enfermería, terapeutas, microbiólogos y técnicos de laboratorio. El gremio asegura que los laboratorios clínicos públicos y privados han hecho grandes inversiones en equipo de laboratorio y de protección personal para protegerse a sí mismos y a los pacientes. Nos de residuo añaden que en entrevistas de televisión se menosprecia ese esfuerzo y se incentive a que las mismas personas obtengan las muestras sin ser el mecanismo avalado por salud. Los microbiólogos a la vez se pronunciaron a favor de que Costa Rica solicite a los turistas una prueba negativa a su ingreso al país. Tenemos un colector. El colegio sugiere o señala que no podemos desconocer lo dispuesto en los lineamientos del Ministerio de Salud, y entonces es peligroso hasta cierto punto salir hablando en medios de comunicación explicando cuestiones como que el mismo paciente se puede tomar la muestra, que puede llevarla al laboratorio. Esto va a confundir a la población y además irrespeta las leyes y los reglamentos que ya rigen nuestro país en cuanto al manejo de muestras infecciosas y quienes están autorizados, quienes están avalados para poder trabajar tanto en la obtención, en el embalaje y en el transporte de este material infeccioso. 7:12, hacemos una pausa, pero al venir le contamos que la Policía de Migración ha realizado este año el rechazo de más de 2.700 personas entre haitianos y extrarregionales que intentaron ingresar al país de manera irregular. La información con Andrés Ortiz después de la pausa. Monteverde se ha convertido en mi comunidad y entre todos nos cuidamos. Al entrar a mi negocio hay que usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Yo tuve COVID, pasé por momentos muy duros y no quiero eso para mi familia ni para mis vecinos y amigos. Queremos que más personas puedan conocer este maravilloso país con seguridad. Y eso solo se logra si nos cuidamos todos. Prepárate para un viaje lleno de sorpresas y felicidad. BN Vehículos presenta el paseo más divertido. Tenemos el mejor financiamiento para todas tus aventuras al volante. Solicítalo ya. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Mi hijo Sebastián pasa mucho tiempo con su celular y su computadora. Por eso analizamos los beneficios y riesgos del Internet, sus gustos propios y cómo distribuir bien el tiempo. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. Banco Popular presenta el tipo de cambio. ¿Y cuál es el tipo de cambio para este fin de semana? Lo vemos en pantalla a continuación. La compra se encuentra en 611 colones con 39 céntimos y la venta en 617 colones con 49 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Y la Policía de Migración realizó este año el rechazo de más de 1.800 haitianos, 500 cubanos y 400 extrarregionales que intentaron ingresar al país de manera irregular. El tránsito de este flujo migratorio que busca llegar al norte del continente se encuentra suspendido desde el 19 de marzo del 2020. Sin embargo, continúan llegando por la frontera sur. El periodista Andrés Ortiz nos informa. Muy buenas noches, Andrés, adelante.
Buenas noches, Melissa, para usted y para los televidentes. Así es, tal y como usted lo señalaba, este flujo de personas migrantes extrarregionales, y dentro de este grupo de extrarregionales también se señalan a personas de nacionalidad haitiana y cubana que han continuado o continúa más bien su paso por la región, esto con el fin de llegar al norte del continente. Sin embargo, eso se hacía de una manera controlada por parte de las autoridades de migración. Eso se suspendió desde el cierre de fronteras debido a la pandemia el 19 de marzo del año anterior, y todavía se mantiene de la misma manera. Es por eso que se ha hecho el rechazo de esta cantidad importante de personas que son sorprendidos dentro del territorio nacional, donde han ingresado por puntos clandestinos o puntos ciegos que se le llaman en la frontera sur. Veamos la siguiente información. Los flujos migratorios de personas extrarregionales que buscan llegar hacia el norte del continente, donde además se incluye a las personas de nacionalidad haitiana y cubana, se mantiene suspendido en el país. Desde el 19 de marzo del año 2020, cuando Costa Rica cerró las fronteras, estos flujos controlados fueron suspendidos. Es por eso que no pueden ingresar al territorio nacional como se hacía previo a la pandemia. Al no poder darse continuidad con el tema del flujo controlado, el que se recibía a Panamá, en este caso, que se recibía diariamente, se mantiene actualmente. No recibimos flujo controlado a Panamá, se mantiene todavía esa parte por la imposibilidad de darle continuidad a este flujo, ¿verdad? De acuerdo con la Dirección General de Migración y Extranjería, se han rechazado el ingreso de 427 extrarregionales, es decir, personas de nacionalidad de países de África y Asia, 1.866 haitianos y 563 cubanos que intentaron ingresar al país de manera ilegal en lo que va del año. Veamos el detalle. En enero, extrarregionales se rechazaron 66, 212 haitianos y 100 cubanos. En febrero, 113 extrarregionales, 352 haitianos y 109 cubanos. En marzo, 124 extrarregionales, 507 haitianos y 51 cubanos. En abril, 112 extrarregionales, 723 haitianos y 287 cubanos. Y hasta el 5 de mayo anterior, extrarregionales se rechazaron 17, haitianos 72 y 16 cubanos. Haití es una de las nacionalidades más fuertes en este tipo de migración. Haití es podríamos decir, el número 1 en cantidad de personas captadas y cantidad de personas rechazadas. El aumento también significa a veces el aumento operativo que nosotros hacemos. Entonces, entre más aumento operativo tengamos, pues más captación tenemos, ¿verdad? Entonces es ahí donde los números crecen un poco más, ¿verdad? La Asociación Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras le da seguimiento a estos flujos migratorios. En lo que va del año han podido ayudar a 75 personas. De acuerdo con ellos, a pesar de que se mantiene suspendido el flujo controlado, continúan llegando a la frontera y transitando por el territorio nacional, ya que su objetivo es llegar al norte del continente. Por eso es que la asociación le pide a Migración no realizar el rechazo y más bien continuar con el flujo controlado. Pero sí está ese acuerdo de cooperación con Panamá de los flujos controlados. Entonces, si ya las fronteras están abiertas, Costa Rica debería de volver a ese mecanismo que ahora se está haciendo hasta tres países, ¿verdad? Costa Rica, Panamá, y Panamá lo está firmando con Colombia, esos flujos controlados. Entonces, los CATEN están listos. Es más, hay uno en Paso Canoas que está por inaugurarse. ¿Qué mejor inaugurarse con lo que tiene Costa Rica, que son los de la defensa de los derechos humanos de esta persona? Y nosotros tenemos que respetar, mientras la persona ya esté en Costa Rica, tenemos que respetar el derecho internacional, y sería la mejor forma. La mayoría de las personas ingresan por Paso Canoas. Por último, Melissa, nada más indicarle que, tal y como lo escuchábamos, organizaciones de la sociedad civil, como en este caso la que se defiende por el tema Sin Fronteras, nos señalaba de que se está dando todo este caso de personas extrarregionales que continúan ingresando al país, son sorprendidos dentro del territorio y son rechazados. Ellos hacen el llamado para que nuevamente se aplique este control a la hora de llevar estos flujos de frontera a frontera, o bien
también que se utilicen los CATEN, tanto en la frontera sur como en la frontera norte, para evitar precisamente que estos grupos que son sorprendidos dentro del territorio nacional sean rechazados nuevamente hacia la frontera sur. Esta es la información que tenemos, Melissa. Regreso con usted al estudio. Buenas noches. Muy buenas noches a nuestro compañero Andrés Ortiz por este informe sobre la situación de estas personas que intentan ingresar a los Estados Unidos pasando por Costa Rica en ese periodo. Buenas noches, Andrés, gracias. Ahora cambiamos de tema y es que el Canatur y la Cámara de Hoteles se oponen a que se solicite nuevamente la prueba PCR a quienes ingresen a territorio nacional y afirman que eso solo generaría más gastos al turista y por ende menos visitación a Costa Rica, mientras que la Unión Médica y el Colegio de Médicos insisten que se debe establecer medidas más fuertes y que debe prevalecer la salud antes de la economía. La Cámara Nacional de Turismo y la Cámara Costarricense de Hoteles manifestaron su oposición a volver a solicitar la prueba PCR tanto a los extranjeros como nacionales que ingresen al país. Esto luego de que hace algunos días la Unión Médica Nacional solicitó una serie de medidas de contención de la pandemia, entre las cuales destaca aplicar nuevamente la prueba para quienes lleguen a territorio nacional. Tanto Canatur como la Cámara Costarricense de Hoteles argumentan que una prueba con un resultado negativo no es garantía de que la persona esté libre de COVID y a la vez señalaron que existen estudios que demuestran que el riesgo de contagio de coronavirus en un vuelo es inferior al 0,1%. Rubén Acón, presidente de Canatur, agregó que someter a los turistas a pruebas de detección de coronavirus para su ingreso al país solo implicaría un costo adicional y un desincentivo a los viajes. La verdadera fuente de contagios son las actividades informales e ilegales que se efectúan sin ningún control, como los conciertos y las fiestas clandestinas. Costa Rica no puede encerrarse. El sector empresarial requiere trabajar para mantener vivos los negocios y los puestos de trabajo. El sector del turismo costarricense opera cumpliendo estrictamente todos los protocolos sanitarios. Para combatir la pandemia, la única forma es con el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social y sobre todo acelerando el proceso de vacunación. Por otra parte, la Unión Médica afirma que seguirá insistiendo en la necesidad de acatar esta medida para contener el incremento de casos de COVID-19 y recalcan que Costa Rica debe extremar las medidas tal y como ya lo está haciendo Estados Unidos y Europa. Ante la posible entrada de la cepa hindú, que le está costando a la India y a muchos países del mundo tantas muertes, insistimos y estamos totalmente de acuerdo en que a los turistas que vengan a Costa Rica se les pida la PCR negativa. Yo creo que la Cámara de Turismo debe poner en primer lugar la vida de los costarricenses, la salud de los costarricenses antes que cualquier negocio. El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica hace un llamado nuevamente al gobierno a poder realizar las pruebas de PCR antes de entrar a nuestro país por cualquier ruta que se desee entrar. Tenemos muy claro que no es un tema de contagio, no es un tema de peligrosidad durante el viaje. No solo eso es lo que nos está preocupando, nos preocupa el tener que tratar a gente que venga enfermo y venga a aumentar las filas de los pacientes que ya de por sí están esperando poder ser atendidos en nuestro sistema. Estamos en una condición de categoría roja en nuestro país, donde la cantidad de enfermos cada día es mayor y el poderlos movilizar en las unidades de cuidados intensivos se nos hace más complicado. Canatur y la Cámara de Hoteles indicaron a través de un comunicado de prensa estar de acuerdo con las medidas que se aplican actualmente, pero no con la solicitud de la Unión Médica, y afirman que están pidiendo a los empresarios ser más estrictos con el cumplimiento de los protocolos sanitarios en sus establecimientos y actividades. Desde el pasado 26 de octubre, Costa Rica dejó de exigir la prueba PCR para los turistas que deseen ingresar al país y se dejó de emitir órdenes sanitarias de confinamiento para los ciudadanos y residentes costarricenses que ingresan a territorio nacional.
Y el Hospital San Rafael de Alajuela tuvo que realizar cambios en su atención debido al aumento de casos de COVID-19 en el país y el incremento de hospitalizaciones en dicho centro médico. En el caso de consulta externa, las citas se estaban brindando de forma presencial o vía telefónica según la priorización realizada por el personal médico. Los funcionarios de la plataforma de servicios están contactando a cada paciente para indicarle cómo se brindará su cita. Además, piden a los asegurados que si no son llamados no asistan al hospital. Por otra parte, todos los pacientes que se encuentren en control de la unidad de diálisis peritoneal deben de presentarse a recibir su tratamiento según la cita programada. Además, recuerdan que las visitas no están autorizadas solo por casos especiales como cuando el paciente requiere apoyo para las actividades diarias. Asimismo, solo se están realizando las cirugías de emergencia para pacientes oncológicos y otras prioritarias de acuerdo con el criterio del médico, mientras que en el servicio de odontología se estarán dando los servicios solo para atender casos de prioridad. Y el Bambi le pide al Ministerio de Hacienda girar lo antes posible los 28.000 millones de colones a dicha entidad, luego de que el jueves los diputados aprobaran el proyecto que devuelve dicho presupuesto al Banco Hipotecario de la Vivienda. Ese dinero será utilizado en 3.500 familias que ya tienen su expediente completo y estaban a la espera de la ayuda económica para poder realizar su casa de habitación. Los diputados aprobaron el jueves por amplia mayoría el proyecto de ley 22.489 con el fin de que se transfieran 28.000 millones de colones al Bambi para atender más de 3.500 casos de vivienda de interés social, familias que tienen 5 meses de estar esperando una solución habitacional con su expediente completo y una solicitud en trámite. El Banco Hipotecario de la Vivienda espera que dicho presupuesto sea transferido por parte del Ministerio de Hacienda lo más pronto posible. Según manifestó Dagoberto Hidalgo, gerente general del Bambi, dichos recursos significarán una inyección importante para la reactivación de la economía del país y para la generación de empleos, que son dos de los problemas que más preocupan a los ciudadanos en este momento por la crisis económica y los efectos de la pandemia. Dichos recursos, tal y como lo dispuso en primera instancia la Comisión de Asuntos Hacendarios y hoy lo ha ratificado nuestra Asamblea, esperamos sean incorporados y transferidos por parte del Ministerio de Hacienda de forma completa, directa e inmediata. Lo anterior con un único propósito, y es la atención de más de 3.500 familias que hoy esperan una solución de vivienda. Pero al mismo tiempo pretendemos con esto contribuir a la solución de dos de los problemas más importantes que enfrenta nuestro país. En primer lugar, el objetivo primario de reactivar la economía y en segundo término, la generación de empleo. Los 28.000 millones de colones para bonos familiares de vivienda ya habían sido restituidos al Bambi cuando se aprobó el presupuesto ordinario de la República para el 2021, pero fueron nuevamente enviados a trámite ante el Congreso. El retraso en el giro de esos recursos, aunado a que el resto del presupuesto para bonos de vivienda disponible para este año ya estaba comprometido, llevó al Bambi a suspender temporalmente la recepción de solicitudes de bono familiar de vivienda. Ante la situación que atraviesa el país, además el Bambi ya tuvo recortes por 37.336 millones de colones entre el 2020 y 2021. El proyecto se aprobó en primer debate, pero se espera que quede en firme la próxima semana. Y el alza en los últimos 15 días de los precios internacionales de los hidrocarburos y el alza en el dólar son la justificación de la refinadora costarricense de petróleo para solicitar la sexta alza en combustibles en lo que va del año. La refinadora solicitó ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, un aumento de 22 colones por litro de gasolina super, 21 colones en el litro de regular y 34 colones adicionales para el litro de diésel. De esta forma, el precio para los consumidores finales de gasolina super pasará de 708 a 730 por litro. El de gasolina regular subirá de 689 a 710 y el de diésel pasará de 553 a 587. La autoridad reguladora dispone de 15 días para resolver esta solicitud y luego publicar su decisión en el Diario Oficial La Gaceta. De esta forma, este aumento lo sentirán los consumidores en
entre la última semana de mayo y los primeros días de junio. En su comunicado, Recope justifica el incremento en el efecto de las expectativas del crecimiento de la demanda de hidrocarburos internacionalmente debido a la reactivación de las economías en los países desarrollados como Estados Unidos y el avance de la vacunación contra la COVID-19 en el mundo, además de los problemas operativos en refinerías del Golfo de México que han generado inseguridad en el aprovisionamiento. Y a las 7:30, en la primera media hora, hacemos una pausa, pero le adelantamos que en menos de 24 horas el Partido de Liberación Nacional deberá definir si cambia la fecha de su convención interna e inclusive si elige el candidato por medio de una asamblea nacional. El detalle al venir de la pausa. Hay un banco que sí es diferente a todos los demás. Es el único banco que durante los últimos 20 años ha dedicado más de 84.900 millones de sus utilidades para impulsar actividades de bienestar social, que se destaca por construir oportunidades para las personas, apoyando el desarrollo de nuestras comunidades. Un banco con productos y servicios accesibles que genera el crecimiento de las MIPYMES, creando oportunidades de trabajo. Nosotros sí somos diferentes. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construimos bienestar. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amás este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa o un simple ¿qué? ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turistea porque te hace feliz, pero sobre todo, turistea por Costa Rica. Entre todos, cuidémonos juntos. Ingresa a vamosaturistear.com. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo es su nombre? Sofía. Josefina es tu personaje. Ah, ¿usted me conoce? Sí. ¿De dónde? De vista. ¿Y cuál es su nombre? Sofía. Embarré. La abuela Sofía, los sábados a las 5 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. La recuperación sostenible se basa en entender que podemos producir sin hacerle daño a la naturaleza, donde la innovación, el conocimiento, ese talento humano se une con la biodiversidad, y eso es en lo que estamos como país. ¿Cuáles son esas inversiones que nos van a generar más empleo, reducir la contaminación? Y lo podemos hacer porque la tecnología está ahí, porque el conocimiento está ahí, porque la ciencia nos indica que ese es el camino. La recuperación sostenible es posible. 7:33 y continuamos con las informaciones. Ojo con esto y no guarde su suéter, y es que este fin de semana estará cargado de fuertes vientos, provocando algunas precipitaciones en el Caribe, zona norte y más débil al este del Valle Central. Debido a esta situación, en el CIMAR de la UCR alertaron de riesgo para pequeñas y medianas embarcaciones por el fuerte viento mar adentro. El pronóstico de vientos fuertes continuará para el fin de semana. Se trata del viento alisio acelerado que ingresa al país desde el Mar Caribe. Esto produce que se arrastre humedad hacia el territorio nacional, provocando algunas precipitaciones principalmente para el sábado en el Caribe, la zona norte y al este del Valle Central. Hacia la tarde, las lluvias más significativas se concentrarían en el Pacífico Central y Pacífico Sur, con algunas lluvias aisladas y también tormenta eléctrica de manera localizada. En el caso del Pacífico Norte, muy pocas precipitaciones, condiciones bastante ventosas hacia la parte norte de Guanacaste, cerca de la frontera con Nicaragua. En el caso del Valle Central, la zona norte y también el Caribe, precipitaciones aisladas, principalmente cerca de las partes montañosas. En el caso de la zona norte también, en las partes montañosas podrían darse algunas ráfagas ocasionales con intensidades máximas entre 40 a 45 kilómetros por hora. Debido a esta situación, en el MIO CIMAR de la Universidad de Costa Rica generaron alerta para las embarcaciones pequeñas y medianas debido al incremento de los vientos mar adentro en el Pacífico Norte. El resto del Pacífico y a las mismas playas del Pacífico Norte siguen llegando marejadas de fondo del suroeste
con alturas promedio, nada, digamos, peligrosos. Una marejada un poco más fuerte se espera llegar a partir del lunes, pero otra más fuerte a partir del próximo jueves, que le daremos seguimiento. En el Caribe hay condiciones buenas para la navegación y también para los bañistas. Para el domingo estas condiciones irán disminuyendo. Y en menos de 24 horas el Partido Liberación Nacional deberá definir si cambia la fecha de su convención interna e inclusive si elige al candidato por medio de una asamblea nacional y no una votación abierta. Todo esto debido al aumento de casos de COVID-19 en el país. A lo interno del partido las opiniones son divididas con definiciones que se pueden, o con situaciones que se pueden tomar este sábado. Inclusive 11 diputados piden el cambio de fecha mientras que algunos precandidatos solicitan se mantenga. A pocas horas de que se dé la Asamblea Extraordinaria del Partido Liberación Nacional para responder algunas interrogantes como si será la convención del 6 de junio como se tiene previsto o se elegiría el candidato por una votación interna y ya no de manera abierta. Bueno, antes de esto, 11 diputados y diputadas enviaron una carta a los asambleístas solicitando que se mueva una vez más la fecha de la elección del candidato verde y blanco para las elecciones del próximo año. De aplazar la convención del próximo 6 de junio, para que tomemos esa decisión histórica que realmente es importante ante la situación que estamos atravesando como país, para que entendamos la preocupación de miles de costarricenses que hoy, a raíz de su necesidad, tienen que salir todos los días a la calle, pero que también están preocupados de que pueden contagiarse y llevar esta enfermedad a sus hogares. Pero sobre todo, que entendamos la necesidad de tomar esta decisión por la lamentable situación que se está viviendo en el servicio de salud, tanto colapso hospitalario que estamos evidenciando y que necesitamos frenar con solidaridad. El grupo de diputados estamos dispuestos a hacer lo necesario para evitar cualquier acción que venga a poner en peores condiciones el ya de por sí colapsado sistema de salud que tenemos. Pero además de eso estamos apostando a tener la posibilidad en la fecha que sea elegida para el cambio de estas elecciones internas, estamos haciendo una apuesta porque sea un proceso de elección amplio, participativo, pero sobre todo y muy en especial que sea un proceso seguro. Para algunos de los precandidatos liberacionistas, mover la fecha será esencial para dar un ejemplo a la población de que los partidos políticos también están comprometidos con la delicada situación que vive el país. La situación del país exige de los partidos políticos, de toda la ciudadanía, pero particularmente de los partidos políticos, mucha responsabilidad, mucha solidaridad y mucha sensatez. Y hemos venido insistiendo en que las condiciones no están dadas para celebrar la convención el próximo 6 de junio. Dichosamente, el intento que hubo de descarrilar la convención y hacer que la Asamblea Nacional, con un grupito pequeñito de delegados, escogiera el candidato presidencial, creo que eso ya naufragó. Anoche se produjeron acuerdos satisfactorios, se va a convocar la Asamblea Nacional en unos días. Es muy probable, por el acuerdo que haya que posponer la fecha debido a las prevenciones que hay sobre el aumento de los contagios y de la pandemia. Eso está bien, pero no conocemos los detalles. No sabemos si es para trasladar la fecha o ese comité va a dejarlo de una manera ambigua para que luego un grupo de dirigentes traten de sostener a como dé lugar la asamblea del 6 de junio a pesar de las advertencias sanitarias, que cada uno de los precandidatos debemos de decir qué es lo que queremos y qué es lo que pensamos. Yo pienso que el 6 de junio es arriesgar la salud y la vida de la gente y debe de correrse la fecha. En mi caso pienso que al mes de agosto. Me preocupa que haya otros que quieran esconderse detrás de los grupos que manejan para luego decir yo no fui, yo no tomé ninguna decisión y no haya una claridad con respecto a lo que piensa cada uno de nosotros. Para otros precandidatos, la elección debe darse el 6 de junio, tal y como está previsto. No se trata solamente de la elección del candidato a la presidencia. Se trata además de elecciones internas que arrancan con la elección de asambleas en cada distrito del país, para las cuales ya se inscribieron y pagaron su inscripción cerca de 20,000 personas. Adicionalmente,
el Tribunal de Elecciones Internas de Liberación ha reiterado en 2 oportunidades que si no se inicia este proceso el próximo 6 de junio, los tiempos no alcanzan. Se correría el riesgo de que estas personas no lleguen a conformar una nueva Asamblea Nacional que elija candidatos a diputados y confirme la elección del candidato presidencial. Me parece que el Comité Ejecutivo ha sido demasiado dubitativo en sus posiciones. Y hay que recordar que para ese proceso no solamente es una competencia de precandidatos, sino que también hay una competencia de elecciones distritales en donde muchos dirigentes del Partido Liberación Nacional llevan meses de prepararse tiempo y dinero en unas justas que deberían realizarse el 6 de junio. El Tribunal Supremo de Elecciones indicó que cualquier partido puede cambiar su fecha de votación de la convención interna. Sin embargo, fue claro en indicar que eso no cambiará las fechas de la elección nacional, las cuales están establecidas en la Constitución Política. Y la próxima semana los diputados continuarán con la conformación de las comisiones legislativas para el último año de legislatura. Ya quedaron instaladas las 3 comisiones con potestad plena, así como la Comisión Permanente Especial de Redacción. Quedaron pendientes las 6 comisiones permanentes y las 16 comisiones permanentes especiales. Además, se autorizó realizar de forma virtual las sesiones de las comisiones del directorio, así como de las reuniones de fracción mientras se mantenga la emergencia nacional por la pandemia. Esta semana aprobamos la conformación de las plenas, la primera, segunda y tercera comisión con potestad legislativa, las plenas, y también instalamos la comisión de redacción. Y también se aprobó una moción para facultar a estos órganos para poder sesionar virtualmente. La próxima semana, la señora presidenta pues estará anunciando la conformación de las demás comisiones. Dirigentes de ANEP, junto con un grupo de estudiantes del denominado Movimiento Estudiantil de Secundaria, pidieron la renuncia de la ministra de Educación, Giselle Cruz, al culparla del aumento de casos de COVID-19 en los centros educativos. Dirigentes del Movimiento Estudiantil de Secundaria METSE y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP enviaron un video este viernes a los medios de comunicación en el que culpabilizan a la ministra de Educación Giselle Cruz del aumento de contagios de COVID-19 en los centros educativos y además solicitan su renuncia. En el video se muestra en un mismo cuadro al estudiante Elian Jiménez, presidente del METSE, junto al dirigente sindical de ANEP, Albino Vargas, y a Walter Quesada, secretario de la misma agrupación. Los 3 voceros afirman estar preocupados por la seguridad sanitaria, tanto de los estudiantes como de los profesores, ante el posible contagio de la COVID-19 en los centros educativos. Por parte de la población estudiantil se ha percibido una preocupación por la tardanza de las autoridades educativas del país en la toma de decisiones en cuanto a la coyuntura nacional del COVID-19. Sabemos que han habido familias de docentes, personal administrativo y de estudiantes afectadas por esta coyuntura. Creemos que todo el peso de la culpa caiga sobre las autoridades educativas del país. Según la red social Facebook, la agrupación METSE cuenta con poco más de 1.100 seguidores. En tanto, se estima que la matrícula de estudiantes para este curso lectivo sobrepasó el 1.200.000 personas. En el video es el dirigente de la ANEP quien solicita la renuncia de la ministra y califica de irresponsable el actuar del ministerio ante la pandemia. Señora ministra de Educación, renuncie ya. Su insensibilidad y su irresponsabilidad está generando muchísimo dolor en la familia educativa costarricense. Para que haya acto educativo debe haber vida. Y la vida en este momento, señora ministra de Educación, usted la ha puesto en peligro a toda la familia educativa costarricense. El curso lectivo debe continuar, pero de manera virtual. La presencialidad solo está generando más dolor en muchas familias costarricenses. Por su parte, el Sindicato de Educadores de Segunda Enseñanza, SEC,
reportó el miércoles anterior que en lo que va del año han fallecido 51 profesores, consecuencia de complicaciones por la COVID-19, y de ellos 18 se dieron en las últimas 2 semanas, coincidiendo con los picos más altos de contagio de la enfermedad desde que llegó la pandemia a Costa Rica. El Ministerio de Educación Pública reportó que entre el 30 de abril y el 6 de mayo se contagiaron 950 personas en centros educativos, 74 menos que el reporte de la semana tras anterior. De esta forma, 501 casos corresponden a profesores y administrativos, 71 a conserjes, cocineras, personal de vigilancia y choferes, y 378 a estudiantes. A la fecha, el Ministerio de Educación mantiene las clases presenciales bajo el modelo Regresar, que se ha implementado desde el mes de febrero. Volver a la educación a distancia dejaría en desventaja educativa a cerca de 320,000 personas que no cuentan con acceso a tecnologías o Internet. Este 14 de mayo, el Ministerio de Salud reportó 2.815 casos nuevos de coronavirus en Costa Rica. El Ministerio de Educación Pública pondrá en práctica su plan piloto que modificaría la forma de evaluar el desempeño de los docentes, que además de la calificación de los superiores, incluye el cumplimiento de objetivos y hasta autoevaluación. El Ministerio de Educación Pública alista un nuevo sistema para evaluar el desempeño de sus docentes. La nueva metodología considera, además del criterio de la jefatura directa, el cumplimiento de objetivos previamente planteados. Melania Brenes, viceministra académica del MEP, explicó que los cambios responden al cumplimiento del Reglamento de Gestión de Desempeño de las Personas Servidoras Públicas, aprobado y dirigido por Mideplan. Actualmente, las calificaciones que obtienen los docentes sobre su labor las brinda el director de cada centro educativo. Sin embargo, en la nueva estrategia intervienen otros aspectos e incluso se solicita a los maestros que se autoevalúen. Los procesos de gestión del desempeño estarán enfocados no solamente a la evaluación unidireccional de la jefatura directa sobre los funcionarios, sino también a través de la construcción de evidencias mediante el alcance de objetivos de los planes anuales de trabajo de los centros educativos y también de metas individuales fijadas conjuntamente entre el funcionario y su jefatura, así como el componente de autoevaluación. El ministerio espera lanzar el plan piloto en el segundo semestre del año para afinar el nuevo método, con el objetivo de implementarlo formalmente a partir del 2022. Según el Mideplan, el cambio en la evaluación pretende planificar el trabajo del personal de las instituciones públicas, darle seguimiento a sus labores, evaluar sus resultados, retroalimentar y ayudar a mejorar, así como planear y replantear nuevas metas de cada ciclo laboral. La evaluación del desempeño será anual del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La evaluación constará de un 80% del cumplimiento de los objetivos y metas y el 20% restante lo determinará la jefatura, considerando competencias individuales, una autoevaluación y, en el caso de las jefaturas, también la calificación de sus subalternos. Un 70 será la nota mínima para aprobar la evaluación y solo quienes obtengan calificaciones de más de 80 obtendrán el incentivo de anualidad. Las buenas calificaciones también serán respaldo para otorgar estímulos no monetarios a la productividad, entrenamiento, promociones y ascensos. Quienes tengan menos de 70 deberán de seguir un plan de obligatorio para mejorar su rendimiento. 7:48, hacemos una nueva pausa. Le adelantamos que Israel seguía castigando este viernes la franja de Gaza con artillería y bombardeos aéreos. Más información al volver del corte comercial con informaciones internacionales. Yo apoyo a mi nieto Felipe cuando hace tareas de la escuela. Juntos hacemos un horario antes e incluimos tiempo para descansar y jugar. Nos gusta conversar y llegar a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. En Cine en Cortos, este domingo 16 de mayo a las 11:30 de la mañana, nuestros directores nos transmitirán cómo nuestros músicos nos muestran diferentes formas de la pasión. Aquí en 13, Costa Rica Televisión.
Monteverde se ha convertido en mi comunidad y entre todos nos cuidamos. Al entrar a mi negocio hay que usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Yo tuve COVID, pasé por momentos muy duros y no quiero eso para mi familia ni para mis vecinos y amigos. Queremos que más personas puedan conocer este maravilloso país con seguridad. Y eso solo se logra si nos cuidamos todos. Hola, les quiero invitar a compartir con nosotros un espacio abierto para toda la familia, CINART en casa. Aquí vamos a conversar de manera positiva sobre quedarse en su hogar alegremente. Sí, músicos, actores, bailarines, humoristas, cuentacuentos, gente que desea brindar su talento y apoyo en esta coyuntura mundial. Además, queremos ofrecer consejos útiles para sobrellevar el estrés, con ideas que nos podrían incluso enseñar a disfrutar más de la vida. CINART en casa, todos los viernes a partir de las 8 de la noche en todas nuestras plataformas. 13 Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio y CINART Digital. No se lo pierda. Y 51 nos trasladamos al ámbito internacional. El primer ministro Benjamín Netanyahu en Israel advierte que la ofensiva no acabó en Gaza y Cisjordania se une a la violencia este viernes. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió el viernes que la ofensiva de su país en la Franja de Gaza no ha terminado. Ellos atacaron nuestra capital, lanzaron cohetes hacia nuestras ciudades. Ellos están pagando y continuarán pagando caro por eso. Aún no ha terminado. Israel ha mantenido su presión sobre Gaza y volvió a bombardear y atacar con fuego de artillería el enclave palestino, donde han muerto más de un centenar de personas y cientos han resultado heridos. La ofensiva israelí responde al lanzamiento de más de 1.800 cohetes hacia Israel por parte de Hamas, el movimiento islamista en el poder en el enclave palestino. En territorio israelí han muerto casi una decena de personas y hay centenares de heridos. El escudo antimisiles Cúpula de Hierro ha interceptado cerca del 90% de los cohetes. Al conflicto con Hamas se suman enfrentamientos intercomunitarios en varias ciudades mixtas de Israel desde el martes. Cerca de 1.000 miembros de la Policía de Fronteras han reforzado las ciudades, donde más de 400 personas, judías y árabes, fueron detenidas en los últimos 3 días. El viernes los enfrentamientos se extendieron a Cisjordania, donde 10 palestinos murieron y más de 150 manifestantes resultaron heridos. Y la Organización Mundial de la Salud advirtió este viernes que el segundo año de pandemia de COVID-19 va en camino a ser más mortífero que el primero. El segundo año de la pandemia de coronavirus va camino a ser más mortífero que el primero. Eso advirtió el viernes la Organización Mundial de la Salud. El virus ha causado la muerte de al menos 3.300.000 personas desde fines de diciembre, y la aparición de variantes, sumado al avance desigual de las campañas de vacunación, siguen preocupando. Entiendo por qué algunos países quieren vacunar a sus niños y adolescentes, pero ahora mismo los insto a que lo reconsideren y en su lugar donen vacunas a COVAX. El mecanismo COVAX, que la OMS gestiona junto a fondos privados, se quedó sin buena parte del suministro de vacunas que esperaban el segundo trimestre del año, porque países como India, que fabrica la mayor parte de las vacunas del mecanismo, decidieron prohibir las exportaciones. Por otra parte, el organismo exhortó a las personas vacunadas a seguir utilizando la mascarilla en las regiones donde la transmisión del virus todavía es elevada. Estados Unidos, donde el número de casos bajó fuertemente, anunció el jueves que las personas inmunizadas ya no tendrán que llevar mascarilla ni mantener distancia en espacios interiores. Y Estados Unidos comienza a vacunar a adolescentes entre los 12 y 15 años. La campaña de vacunación pretende inmunizar a 17 millones de personas de ese rango de edad. Estados Unidos comenzó a inmunizar a sus adolescentes contra el COVID-19. 17 millones de jóvenes de entre 12 y 15 años pueden aplicarse la vacuna de Pfizer-BioNTech desde el jueves tras la ampliación de su autorización de uso para este rango de edad. Estoy muy emocionada de volver a la escuela de tiempo completo y poder volver a tocar en la banda normalmente.
Estoy muy emocionada de volver a ver a mis amigos y no tener que preocuparme por contagiarnos de COVID entre nosotros, así que también me quita algo de ese estrés. Me inscribí y les diré por qué, porque mi hija se someterá a una cirugía este verano y ya estamos nerviosos por eso. Y mi esperanza era, de verdad estaba orando para que pudiera vacunarse antes de la cirugía. Es una gran cirugía y no quería preocuparme de que se contagiara de COVID porque su sistema inmunológico estaría comprometido. La acción es parte de la estrategia del presidente Joe Biden para que el país logre la inmunidad de rebaño. Cerca de 15,000 farmacias y consultorios pediátricos ofrecen la vacuna. Los adolescentes son menos vulnerables al COVID-19 que personas de mayor edad, pero la principal razón para vacunarlos es bajar la transmisión. Recibí la inyección hace unos minutos. Esta es la mejor manera de hacer las cosas. Este será el futuro. Si quieres volver a esos domingos por la noche yendo a una pizzería, este es un paso más cerca. Así es como vuelves a la normalidad. La Academia de Pediatría de Estados Unidos dijo esta semana que la autorización de la vacuna contra el COVID de Pfizer es una herramienta importante para que más escuelas regresen a clases presenciales en septiembre, cuando comienza el nuevo año escolar. Las autoridades de Barranquilla reforzaron el jueves la seguridad en el estadio Romelio Martínez, en el que se vio afectado por el gas lacrimógeno lanzado en manifestaciones cercanas, mientras que Colombia sigue firme como sede de la Copa América 2021. Refuerzan la seguridad en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, Colombia. Las autoridades de la ciudad caribeña desplegaron el jueves un fuerte dispositivo de seguridad previo al partido de la Copa Libertadores entre el América de Cali y el Atlético Mineiro de Brasil. El miércoles, un partido en el mismo recinto entre Junior y River Plate se vio interrumpido por unos minutos debido al humo de gases lacrimógenos que la policía usó contra manifestantes. Sí, tenemos información que se realizarán nuevamente plantones alrededor de este escenario deportivo y la invitación a estos jóvenes es que realicen o ejerzan su derecho a la protesta de manera pacífica, en tranquilidad. Los manifestantes protestaban contra la realización de estos partidos y también expresaron su disconformidad con que se dispute la Copa América en las ciudades colombianas de Barranquilla, Medellín, Cali y Bogotá. Colombia enfrenta semanas de protestas que dejan decenas de muertos. A pesar de eso, el gobierno del presidente Iván Duque insiste en que el país acogerá el torneo continental de selecciones, que arrancará el 13 de junio y se llevará a cabo de manera simultánea en Argentina. La Conmebol dio su respaldo a Colombia el jueves, asegurando que la organización sigue firme, tras los rumores que arreciaron en los últimos días sobre un eventual cambio de sede debido a la fuerte convulsión social. El órgano rector del fútbol sudamericano le apuesta además a la vacunación de todos los participantes en la Copa América, con una parte de las 50,000 dosis que le donó China hace 2 semanas. Y hasta aquí la presente edición de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos este fin de semana en nuestras ediciones especiales a las 6 de la tarde con ediciones especiales sobre lo más importante generado el fin de semana. Recuerde, el lunes 6:30 de la mañana, 12 mediodía y 7 de la noche para que no se pierda detalle. Que tenga un lindo fin de semana. Recuerde cuidarse contra la COVID-19. Hasta luego. A continuación, Sin Arte en Casa. Hola, bienvenidos a su programa Cinar en Casa. Hoy vamos a tener un programa estupendo, porque no solamente vamos a programar muy buena música, muy buen arte, sino además vamos a hablar de un tema que es importantísimo, la cultura del reciclaje y sobre todo decirle chao al plástico.